Rocío Zimmerman Ulloa. Mis problemas de salud que yo tenía, el primero fue el de fiebre reumática, que comencé desde que tenía como 13 años. Y ya como eso de los 17 años me enfermé de migraña. Con la fiebre reumática yo recuerdo que eran unos dolores intensos de huesos, unos dolores que me daban en todo lo que eran las articulaciones. Yo, por ejemplo, en tiempo de fríos o lluvias yo no podía mojarme, yo no podía andar descubierta porque por las noches me daban unos dolores tan horribles que me hacían llorar. Mis huesos me dolían mucho, incluso todas mis articulaciones se me empezaron a deteriorar, mis huesos empezaban a ser chuecos. De la migraña yo recuerdo que eran dolores muy intensos de cabeza. Al principio pues me daban medicamentos pues para controlar, ¿no? Como vitaminas, que me decían que con eso se me iban a quitar los dolores, pero desafortunadamente como fue pasando el tiempo, los dolores fueron arreciando. A mí, por ejemplo, me molestaba mucho la luz, el ruido, sentía que me iba a explotar mi cabeza, yo prefería estar aislada, me empezaban a alterar mis nervios, me volví muy agresiva, yo llegué a tomar medicamento controlado, me mantenía dormida, porque pues prácticamente era una droga para controlar el dolor de cabeza. Yo recuerdo que me tenían que encerrar prácticamente en un cuarto oscuro, sin ruido, sin luz, sin nada, porque los dolores eran muy fuertes, al grado de yo quererme azotar en la cabecera de mi cama. Con respecto a lo de la fiebre reumática, pues me dijeron que era controlable, que solamente el paso del tiempo pues podía curarlo. Tanto medicamento me dieron para lo de la fiebre reumática que adelgazaron mucho mi sangre. Yo recuerdo que iba caminando así en la calle y de la nada me salía sangre de la nariz. Mis glóbulos estaban muy mal. Venían otras complicaciones a consecuencia de eso. A pesar de que fue se puede decir que una enfermedad de niños, mi etapa adulta me afectó mucho, ¿no? En primera porque mis articulaciones empezaron a deteriorar, los huesos de mis manos, mis dedos empezaron a enchocar, incluso pensaban que era artritis lo que yo tenía. Yo recuerdo que quería hacer algún movimiento, pues se puede decir brusco con mis manos, yo no podía porque mis huesos me dolían mucho. Llego al Centro de Ayuda Universal y poniendo mi fe en el Señor Jesucristo, participé del propósito del aceite consagrado. Usaba el aceite, me ungía mi cabeza, me ungía mis manos, mis pies, toda la parte de mi cuerpo que me dolía, yo ungía con fe, usando este aceite, creyendo que pues Dios era el único que podía sanarme. Ya no tengo ningún tipo de dolor, gracias a Dios ya no hay malestares en mí, el dolor de cabeza totalmente desapareció, los dolores de huesos ya no existen, hoy puedo mojarme, andar en frío, la luz ya no me molesta, el dolor de estómago desapareció, ya no tomo ningún tipo de medicamento para el dolor de la cabeza, de los huesos. Hoy gracias a Dios soy una persona feliz. Mi carácter ya no es el mismo, ese carácter agrio, ese carácter duro. Conocí la felicidad al conocer de Dios, al haber sido sanada. Vale mucho la pena poner la fe en el Señor Jesús porque realmente es una transformación de vida. Es alegría, es paz, es ganas de seguir luchando, es ganas de seguir viviendo. Es una vida totalmente diferente al conocer al Señor Jesús.